Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Mi nombre es Miguel y hoy les voy a compartir con ustedes acerca de George Fox. Hace tiempo que me pregunto si nuestra generación sabe o se da cuenta de que muchas de las libertades que hoy podemos disfrutar se deben en gran parte al dramático ministerio de uno de los más grandes servidores de Dios que haya vivido jamás, y es George Fox. Cuando se menciona su nombre, muchos acertadamente reconocen que Fox fue el fundador de los cuáqueros o la Sociedad de los Amigos. Era el año 1624, el lugar era Leicestershire, ahí en Inglaterra, donde nació nuestro personaje. Y aunque la familia Fox tenía buena reputación y buena economía, la vida en el siglo XVII no era tan fácil. Al contrario, era sumamente difícil. La gente de esta época era analfabeta, de mentalidad muy estrecha, burda, ruda, y la sociedad estaba llena de males económicos y sociales. Fox no encajaba en la sociedad y la realidad es que no le importaba, pero a los 11 años tuvo su primer encuentro con lo que luego repetidas veces llamaría la luz interior de Jesucristo. Este profundo entendimiento le enseñó cómo andar con pureza en medio de los males que lo rodeaban, y esto influyó de tal modo en su vida que desde los 11 años Fox siguió este llamado interno y continuó edificando sobre él hasta su muerte. Durante esta joven edad tomó 4 resoluciones que iban a guiar su vida. Número 1, vivir una vida pura y recta, que era algo que no se veía en ese tiempo. La gente hacía lo que quería por mucho que se dijeran cristianos o creyentes y no vivían realmente esta vida santa. Entonces él dice, bueno, número 1, necesitamos vivir una vida pura y recta. Número 2, ser fiel en todas las cosas, interiormente a Dios y exteriormente al hombre. Punto número 3, cumplir siempre su palabra, lo que él nos ha mostrado a través de la revelación de las Escrituras. Y punto número 4, no cometer excesos relacionados a la comida y a la bebida. Si nosotros nos damos cuenta, la realidad es que estas 4 cosas las podemos aplicar hoy en día y es sumamente importante que nosotros vivamos de forma agradable a Dios, ¿no? De una vida pura y recta, ser fieles en todo con mi prójimo y con Dios, cumplir su palabra y no estarnos quejando, no poner siempre la duda. Y también, ¿no? Algo importante es no cometer estos excesos en diferentes cosas, ¿no? Que nos hacen daño. Fox en su pensamiento fue radical y era muy radical también en sus esfuerzos por extender la causa del evangelio. Él le encantaba servir, poder proclamar y llevar el mensaje. Y 200 años después, por ejemplo, el Ejército de Salvación, que hizo mucho en cuestión civil, fundado por William Booth, tiempo después, fue muy influenciado por el ministerio de Fox. Y de hecho, algún antiguo vocero de la organización del Ejército de Salvación afirmó que si los cuáqueros hubieran permanecido fieles a sus primeros principios y su modo evangélico de trabajar, no hubiera existido alguna necesidad de tener un ejército de salvación. Imagínense el impacto, imagínense el testimonio que tenía esta persona para vivir de forma santa, piadosa, para servir al prójimo. George Fox hizo lo que hicieron algunos de los primeros apóstoles y después líderes de los grandes avivamientos que han existido durante la historia. Revivió la combinación del Espíritu Santo con la palabra, ¿no? Muchas veces en este tiempo ellos solamente decían, bueno, tenemos la palabra de Dios, pero la realidad es que no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, no vemos la obra del Espíritu Santo. Y entonces él dice, es que nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios para cumplirla, para obedecerla. Y entonces volvieron, ¿no? Como a reavivar esta doctrina del Espíritu Santo. Él junto con parte de sus colaboradores, de estos amigos, por así decirlo, revolucionaron muchos aspectos del cristianismo que habían estado adormecidos u olvidados. Fueron uno de los primeros grupos en alentar los ministerios femeninos, por ejemplo, y apoyaban entusiastamente a las mujeres que predicaban y enseñaban la palabra por todo el mundo, o sea, que estaban sirviendo, y entonces ellos los impulsaban. Que actualmente, ¿no? Vemos como, pues, se cree que la religión, que el cristianismo ataca mucho a la mujer,
cuando eso no se ve en la Biblia, cuando vemos que Dios reconoce esta dignidad que ellos tienen al ser creación de Dios, y Fox, junto con los cuáqueros, veían esto y las apoyaban. También se les reconoce el hecho de ser uno de los primeros grupos de su época, de los que se sabe que echaban fuera demonios, sanaban enfermos y obraban milagros por el poder de Dios. Aunque algunos grupos aislados posiblemente hayan llegado a cierto entendimiento de la guerra espiritual, ¿no? George Fox demostraba esto realmente, ¿no? ¿Qué es esto de esta lucha espiritual? ¿Por qué nosotros, como lo dice Pablo, no es nuestra lucha contra otras personas, sino contra potestades, con estas jerarquías, ¿no? que vemos? Entonces Fox enseñaba fervientemente Romanos 8:14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y practicaba este versículo en cada aspecto de su vida, enseñaba enfáticamente que la guía y la ayuda del Espíritu Santo era lo primordial y lo más importante en cada área de la vida. Fox también afirmaba en la verdad de que ser cristiano no era algo en lo que se nacía o algo que se producía como consecuencia de asistir a la iglesia o bautizarse, ¿no? Como comúnmente se dice, soy de cuna cristiana. Fox decía, es que tú no naces siendo cristiano, ¿no? Tampoco porque tú vayas a la iglesia significa que tienes una buena relación con Dios o que ya estás siendo bautizado o que fuiste bautizado, sino realmente tu testimonio y cómo tú te estás apartando de eso que te hace daño, estás tú arrepintiéndote de tu pecado, estás creciendo, estás haciendo a un lado tu carne, te estás sometiendo a la voluntad del Señor. Entonces no era algo que pudiera recibirse al obtener un título, por ejemplo, en algún seminario, en algún instituto bíblico, sino que para Fox un cristiano era alguien que conocía personalmente a Jesucristo como el Hijo de Dios y confiaba diariamente en la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder interpretar la Biblia y vivir según sus principios en este mundo corrupto. En pocas palabras, Fox creía que un verdadero cristiano debía de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, poner en práctica los valores que confesaba. A medida que Fox crecía y se convertía en un joven, tomó alguna conciencia de la hipocresía y de esta moral tan liviana que se estaba viviendo, que lo rodeaba. Provenía él de un pueblo que promovía la reforma religiosa, pero veía que sus amigos, sus padres de sus amigos bebían en exceso, comían demasiado y disfrutaban de todo aquello que les hacía daño. Y que sobre todo no estaban de ellos dando un buen testimonio. Entonces para él le resultaba algo muy repulsivo ver cómo esas personas en un punto estaban adorando a Dios y después caían en los excesos. Fox odiaba realmente cómo su sociedad era frívola, ¿no? En esa época, porque separaba injustamente a algunas personas de otras también. Y él estaba decidido a manifestarlo y siempre llevó esto hacia la sociedad, a que ellos pudieran tener el cambio como él lo estaba percibiendo y como él quería agradar a Dios. Así que, por ejemplo, él lo que hace es que se niega a cortarse el cabello, usa siempre sombrero y color gris para que pues pudiera ser muy notorio este aspecto, ¿no? De que iba en contra en todo lo que se estaba haciendo algo muy común o se pensaba que era algo bueno, cuando no, había muchos excesos. Viajó a diferentes lugares, se dirigió por ejemplo a Londres y sufría desesperadamente día tras día, lo acosaba esta insatisfacción y muchas preguntas que él no tenía las respuestas. Por eso Fox protegía tanto su corazón que apenas se relacionaba con algunas personas cristianas y paganos. Y al entrar a la ciudad de Londres, él estaba seguro que podía encontrar a alguien que pudiera contestar a sus preguntas y poner fin a esta batalla que él tenía en su mente, ¿no? En su interior. Muchas preguntas que le surgían al ver a su sociedad, al ver a sus personas. Pero mientras estaba allí, escuchó a grandes predicadores, pero ninguno pudo como realmente convencerlo. A lo largo de su vida, algo muy interesante es que Fox estuvo en prisión aproximadamente 100 veces. En 1650 fue encarcelado por primera vez y por un cargo de blasfemia. Al ser interrogado por una de las personas, de los líderes de los grupos religiosos, fue maldecido por decir que él y sus seguidores no tenían pecado.
Fox los corrigió diciendo que a través de Jesucristo todos somos hechos libres de pecado, y si aprendemos a seguir al Espíritu Santo, pues tenemos esta santificación. Los líderes se negaron a escuchar y lo enviaron a la cárcel durante 6 meses. Y durante este tiempo Fox se aventuró más y más en su llamado y desafió a la comunidad social y económica de su época. Una cosa era saber acerca de la luz y otra vivir en la luz. Debemos de recordar que para Fox, si alguien se decía ser cristiano, debía practicar lo que profesaba, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Si decimos que somos cristianos, que nuestra actitud, nuestro carácter, nuestros pensamientos, la forma en nuestro trato a los demás y la forma en cómo nos relacionamos con Dios, que se vea esto. Fox invadió todas las áreas de la sociedad con esta convicción. Nunca se cayó, siempre lo llevó a todos. Fox muchas veces hacía preguntas como: oye, ¿tú eres un artesano y en verdad produces trabajos de calidad? ¿Ofreces salarios justos? Si tú eres un comerciante, ¿son justos tus precios? Si tuviera ocasión de vender pues alguna mercancía con ganancia extra, cosa con malas ganancias extra, estar siendo como gandallas, como comúnmente se dice, o cobrar de más un cliente, él decía: ¿tú lo harías? Si tú eres un comerciante, ¿lo harías? ¿Estarías dispuesto a sacar más dinero y engañar a las personas? Si fueras, por ejemplo, un magistrado, un juez, ¿cómo tratarías a los justos y a los pobres, a los despreciados? Entonces, a modo como de resumen, a modo de ser muy explícitos y enfáticos, la mentalidad de George es muy significativa. En toda su vida no pudo ver nada que fuera pecaminoso, opresivo, despectivo, sin sentir un deseo ardiente de corregirlo. Y se dedicaba a remediarlo con gran vigor a pesar del sufrimiento, del dolor o la persecución que esta acción pudiera causarle. Pero él estaba decidido a ser obediente a Dios, a llevar este mensaje, a que su mente, su corazón, sus emociones estuviera alineado con la palabra de Dios, que él pudiera ser ejemplo y un digno representante del Evangelio de Dios, y sobre todo vivir lo que él sabía, conocía y predicaba. Entonces él estaba 100% en contra de ser hipócritas, 100% en contra de no estar obedeciendo la palabra de Dios, simplemente que se nos quede a modo intelectual, pero no vivir la palabra de Dios. Entonces George Fox es uno de los más grandes del tiempo de la Reforma y uno de los más grandes para hablar acerca de Dios en cuestión de tu conocimiento bíblico y tu vida práctica. Que tengan un excelente día, hermanos. Dios los bendiga.